Hoy continuamos en el estudio de el libro de Shemot, de Éxodo, capítulo 13 habíamos quedado, versículo 11, y meditando en esta palabra, en este día, podemos aprender que por medio de esta escritura, cómo el Eterno realmente nos redime para poder instruirnos. Amén. No hay instrucción. No hay instrucción si no hay redención. Israel no pudo recibir la Torá, la instrucción de Elohim, mientras estuvo en el cautiverio. Fue a partir del cautiverio, a partir de la libertad de cautiverio, que entonces ahora el Eterno comienza a darles instrucciones. Amén. Ellos conocían a Elohim por los patriarcas, por los padres, pero realmente nunca habían tenido una comunicación, una comunión directa con Él. Así como como vamos a ver que ya comienzan a tenerlo, amén, porque ya empieza Él a instruirles, porque Él no nos redime para dejarnos como que cada quien haga lo que quiera, sino que claramente nos redime para guiarnos hacia la heredad que nos ha prometido, amén. Y así como Israel tuvo que ser liberado para recibir la instrucción, la Torá, así también nosotros somos redimidos de la esclavitud del pecado para recibir la unción del Espíritu. No hay unción del Espíritu si no hay redención primero. Amén. Así que todo aquel que viene al Evangelio, que escucha el Evangelio, que cree al Evangelio, que cree al mensaje de Jesús el Mesías y decide entrar en esta redención, claramente entonces también el Eterno nos concede la guianza y la instrucción del Espíritu Santo para que nos lleve a recibir la heredad que nos ha prometido, que es la vida eterna. Amén. Entonces, vamos a ver porque tristemente el cristianismo ha entrado en un ámbito, en una forma que pensamos que la gracia es el permiso para vivir como uno quiera, ¿verdad? Y no hay tal cosa en el Evangelio. Amén. La gracia es para venir a tener comunión con el Eterno. Amén. Pero claramente Él es el que nos dirige, Él es el que nos guía. Y es lo que vamos a ver aquí. Cómo Él empieza a instruir a Israel en sus mandamientos, en lo que Israel tiene que hacer para poder realmente no solamente heredar la tierra prometida, sino también permanecer en ella. Amén. Que dependerá de eso. Igual es nosotros. Toda nuestra vida de comunión con el Eterno y alcanzar la resurrección dependerá de nuestra comunión con Elohim y nuestra obediencia a la guianza del Espíritu Santo. Amén. Dice el capítulo 13 de Shemot. Recuerde que ¿por qué Elohim liberó a Israel? Porque ellos clamaron, ellos gimieron. Amén. Ya estaban cansados de la esclavitud, estaban cansados de la servidumbre a los egipcios. Así también a través del Evangelio se nos ofrece la oportunidad a todo aquel que está cansado, como dijo el Mesías, ¿verdad? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados. O sea, que todo aquel que realmente escucha el Evangelio y está cansado de la vida que está viviendo, amén, y no ve ninguna satisfacción en su vida, pues entonces el Eterno nos ofrece una nueva oportunidad de vida a través del Evangelio, a través de la fe en Jesús el Mesías. Así que esto es para el que quiere creer, para el que escucha el Evangelio y acepta la propuesta, y no es para todo el mundo. Amén. No todo el mundo está obligado a servir a la justicia, a menos que realmente venga a la redención. Amén. Dice el versículo 11 del capítulo 13 de Shemot, de Éxodo: y sucederá que cuando Yahweh te introduzca en la tierra del cananeo, como te juró a ti y a tus padres, y te la haya entregado, harás que todo lo que abra la matriz sea dedicado a Yahweh. Amén. Realmente esto es algo que Israel nunca ha hecho. Amén. Pero ahora en adelante van a tener que dedicar todo primogénito varón, tanto del hombre como de la mujer, como de los animales. Amén. De los animales que son permitidos, ¿verdad? Entonces van a tener que entregarlos al Eterno.
dice, harás que todo lo que abra la matriz, quiere decir que abra la matriz no es el primogénito del hombre, porque si un hombre tiene 3 esposas y todas 3 tienen su primogénito, todos 3 tienen que ser redimidos. Aunque para el hombre su primogénito será el primero que nazca de la mujer que se lo dé, ¿verdad? Vamos en el caso de Jacob. Jacob tuvo ¿cuántos primogénitos? 4, ¿verdad? O sea, el primogénito de Lea, el primogénito de Raquel, el primogénito del Bilha y el primogénito de Silpa. Amén. Entonces, todo el que abre matriz es primogénito. Amén. Ya para el hombre, pues, el primogénito será el primero. Pero todo el que nace por primera vez de una mujer es primogénito y tiene que ser redimido. Amén. Dice, excepto y de todo primerizo de la cría de tus animales, los machos serán para Yahweh. Ahora, ¿por qué el Eterno reclama esto de Israel? Porque es vida por vida. Fíjate bien. Y aquí es que vamos a empezar a ir conociendo entonces al Eterno. Amén. Recuerda que Pedro dijo, porque por precio sois salvos. Y no por oro ni plata, sino por sangre preciosa. O sea, hubo un precio para nuestra redención. Por lo tanto, el Eterno también reclama un precio de parte nuestra. Amén. Tenemos que responder de la misma manera. Entonces, si los primogénitos de Israel fueron guardados y los animales de Israel fueron guardados, ahora el Eterno de aquí en adelante va a reclamar eso. ¿Ok? Los primogénitos de los animales y los primogénitos de cada mujer. Amén. Dice, excepto, y aquí se sobreentiende una cosa, ¿no? Que si habla del primogénito a los hombres, está diciendo que los hombres tienen derecho ¿a qué? ¿A cuántas mujeres? A una sola. Amén. Pero claramente es de la mujer. Ok, dice. El 13 dice, excepto todo primerizo de asno, el cual sustituirás con un cordero, y si no lo sustituyes, los desnucarás. Quiere decir que tendría que matarlo, pero no sacrificarlo en el altar. Amén. Una cosa es, porque todos los primogénitos de los animales van a ser sacrificados, pero en el altar. Amén. En el caso del asno va a ser desnucado, lo van a matar, pero no será presentado como ofrenda delante del Eterno. Amén. Y esto es interesante porque fíjese que una vez que el Eterno empieza a dar instrucciones, hay 3 cosas interesantes. Aquí está Pesa, están los primogénitos y está el asno, ¿verdad? Y es curioso porque en el Evangelio lo que relaciona a Yeshua con las profecías que son el asno que tenía que montar, ¿verdad? Ser el primogénito él mismo, amén, y morir en el tiempo de ¿qué? De Pesa. Amén. Así que las señales estaban ahí para el que pudiera identificarle. Amén. Dice, desnucarás, el 13 sigue diciendo, también redimirás a todo primogénito de varón entre tus hijos. Amén. Quiere decir que todo niño que nace primogénito de una mujer tenía que ser redimido. ¿Qué significa ser redimido? Que los niños no se podían ofrendar a Dios como sacrificio. Por lo tanto, había que redimirlos, como también se redimía al primogénito del asno, ¿verdad? El asno no se podía sacrificar, pero sí podía redimirse por medio de una oveja, de un cordero. Amén. Igual, por eso es que Yeshua cuando nace es llevado al templo para ser presentado, para poder cumplir el mandamiento de que Él es el primogénito. Y fíjense que en el libro de Mateo se nos dice eso. Y se nos habla es de Miriam, no de Joseph. Dice, ¿el primogénito de quién? De ella. Y no la conoció, dice, hasta que nació su primogénito. Pero es el primogénito de ella. Y tiene que ver también con lo que la profecía decía. ¿Por qué tenía que ser una virgen la que diera luz? Porque el Mesías tenía que ser un primogénito. Amén. Entonces dice, el 14 dice,
Pues sucederá que cuando mañana tu hijo te pregunte, ya pensando, cuando ya estén en la tierra prometida, ¿verdad? Y los israelitas estén cumpliendo con este mandamiento, pues los niños van a preguntar, bueno, ¿y por qué haces eso? ¿Verdad? Dice, diciendo, ¿qué es esto? Le responderás, con mano fuerte Yahweh nos sacó de Egipto, de casa de esclavos. Y sucedió que obstinándose Faraón en no dejarnos partir, Yahweh mató a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del hombre hasta el primogénito del animal. Por eso yo sacrifico en honor de Yahweh todos los machos que abren la matriz, y así redimo todo primogénito de mis hijos. Amén. Y está en plural. Porque un hombre podía tener más de un primogénito si tenía más de una mujer, ¿verdad? Entonces, que se escucha más la grabación. ¿Se escucha mal? Que de momento viene, se le va su voz o se le hace muy fuerte. Oh my God. Bueno, vamos. Vamos a dejarlo allí a ver qué pasa. Amén. Está muy cerquita, ¿verdad? Ok, mis hermanos. ¿Dónde íbamos? Versículo 15. Ya leímos, ¿verdad? Dice que, y sucedió que obstinándose Faraón, o sea, ya es el padre contándole a su hijo la razón por la que hace esto de sacrificar los primogénitos de sus animales. Amén. Y de redimir al primogénito de sus hijos, ¿verdad? Dice el 16, te será pues por señal sobre tu mano y por filacterias entre tus ojos, porque con mano fuerte nos sacó Yahweh de Egipto. Y aquí toma el judaísmo de este mandamiento literal, el hecho de que ellos se ponen para la oración, se ponen lo que ellos llaman los tefilín. ¿Okay? La palabra que está en hebreo, la palabra hebrea es tosafó, se traduce al griego como filacteria, pero en el griego esa palabra, ¿por qué el judaísmo cambió la palabra original por tefilín? Porque la traducción en griego lo que viene a implicar es que esa palabra indica algo que es como un amuleto, y eso viene a ser como idolatría, ¿verdad? Entonces el judaísmo, para cuidarse de que, recuerda que el griego afectó mucho la vida judía en aquel tiempo, aún en el tiempo del Señor Jesús de Nazaret, los griegos habían dominado mucho al pueblo de Israel. Por lo tanto, el judaísmo cambia la palabra original por tefilín, que viene de la palabra tefilá, que la palabra tefilá es oración, es plegaria, es oración. Entonces ellos prefieren usar tefilín para referirse a que es algo que usan para el tiempo de oración y no algo que se usa como un amuleto. Amén. Entonces aquí hay gente que se pone cosas en las manos, ¿cómo se llama eso? Para que no le echen ojo, pues. A los niños también le ponen, ¿verdad? Pero son como amuletos, o la patita del conejo y cosas así que la gente usa. Entonces, para no darle el entendimiento de que están haciendo algo como un amuleto, ¿amén? Sino que es algo que se hace. Ahora, ¿por qué? Ellos lo toman literalmente de aquí y hacen eso en la mano y en la frente, porque dice que, ¿verdad? Entre tus ojos, porque con mano fuerte nos sacó Yahweh de Egipto. Ahora, la pregunta es, ¿realmente se debe hacer eso? Amén. ¿Qué quiso decir el Eterno por medio de Moisés cuando les dijo a ellos que eso sería como señal para ellos en la mano y en la frente de sus ojos? Porque es algo que el israelita va a hacer toda su vida. Tenía que estar pendiente de sus ovejas, tenía que estar pendiente de sus cabras. Amén. Tenía que estar pendiente de los animales que Dios le concedió
para que cada vez que hubiera un animalito que nacía primogénito de una cabra o de una oveja, él tenía que estar pendiente para ir aquí a ofrendarlo. Porque si se quedaba con ese animalito, pues claramente estaba pecando contra el mandamiento. Entonces era algo que él tenía que estar ¿qué? Pendiente siempre. Amén. También tenía que estar pendiente de sus primogénitos, de sus hijos, ¿verdad? De también ir a presentarlos delante del Eterno. Tenía que estar pendiente hasta del asno o de la asna, cuando naciera su primogénito. Amén. Porque tenía que o redimirlo o tenía que sacrificarlo. Sacrificarlo en el sentido de que matarlo, no sacrificarlo como ofrenda al Eterno. Entonces claramente lo que está diciendo el Eterno aquí es que estos mandamientos, igual que Pesa, porque Pesa también se ordena de que cada año celebrarás por este tiempo este mandamiento y se dio instrucción. Entonces todo eso sería una señal. O sea, cada año ellos tenían que recordar qué cosas recordaban los israelitas cuando tenían que ofrendar, sacrificar la oveja o el primogénito de la cabra, o redimir el primogénito del asno, o redimir a sus primogénitos. ¿Qué tenía, qué pasaba con él? ¿Qué recordaba Israel en ese momento? Lo que había leído anteriormente. Lo que el niño le pregunta, ¿por qué haces eso? ¿Qué es esto que haces? Entonces recordar, cada vez que un israelita sacrificaba un primogénito de una cabra o de una oveja, recordaba de que el Eterno los había redimido de la esclavitud de Egipto, y que para redimirlos de la esclavitud de Egipto, Elohim tuvo que matar a los primogénitos de los egipcios. Fíjense, eso ya para toda la vida. Igual nosotros hoy en día, en Yeshua el Mesías. ¿Por qué Yeshua el Mesías le ordenó a los discípulos conmemorar la cena, la cena que tuvo con ellos? ¿Qué dice Pablo en Corintios? Dice, porque cada vez que celebras la cena, anuncias la muerte y resurrección del Mesías. Entonces es una señal para nosotros, cada vez que nosotros conmemoramos la cena, ¿verdad? Hoy en día eso se transformó en una comunión de una hostia o de un pedazo de pan, y ya sé, ¿verdad? Pero en realidad cada vez que se celebraba la cena de la comunión con el Señor, entonces claramente en ese tiempo es como una señal para nosotros de recordar nuestra redención. Amén. ¿Qué es lo que ocurrió por nosotros? Y por eso es que Pedro nos dice, porque por precio fuimos comprados. O sea, no es algo que se nos ocurrió de gratis. Al Eterno le costó. Amén. Y le costó la vida de su propio Hijo. Por lo tanto, así como a los israelitas se les exigía que tenían que redimir los animales y los primogénitos, ¿qué nos exige el Eterno a nosotros? Como una forma de honrar el sacrificio de Jesús el Mesías. Les dije al principio, vida por vida. ¿Qué se nos decía a nosotros? Como sacrificio vivo. Nosotros también tenemos que presentarnos como sacrificio delante del Eterno. Y ahora sí, bueno. Amén. Están llamando eso a mi esposa, no a mí. Ok. Pantalla y pongan el sleep. ¿Perdón? Amén. Entonces, luego dice el 17, y sucedió que cuando Faraón dejó partir al pueblo, Elohim no los condujo por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba próximo, o sea, era el camino más cerca para llegar a la tierra prometida, porque dijo Elohim, no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. Amén. Entonces, pero fíjate lo que dice aquí, que cuando Faraón envió al pueblo, ¿qué pasa inmediatamente? ¿Quién asume ahora el liderazgo? ¿Quién asume ahora la dirección? Elohim. ¿Verdad? No es algo como que ahora soy libre y puedo ir por donde quiera y hacer lo que quiera. No.
ahora entras bajo la autoridad y la dirección de aquel que te redimió, de aquel que te salvó. Por eso dice la Escritura que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que le pertenecemos a aquel que nos redimió. Amén. Entonces, una vez que somos liberados de la esclavitud del pecado, entramos ahora bajo la dirección de nuestro Padre, a través del Espíritu Santo y a través de la instrucción de la palabra. Amén. Entonces, interesante que el Eterno nos conoce, ¿verdad? Y una vez que Él se da cuenta que Israel quería salir de Egipto, desesperados, querían librarse de esa esclavitud, de esa servidumbre, ¿verdad? Pero, claramente, Él sabe que ellos no están dispuestos para ir a pelear, ¿verdad? Que una vez que vean que, no, tengo que pelear, no, me regreso mejor, ¿verdad? Entonces, claramente, así mismo nosotros, cuando somos redimidos, el Eterno nos conoce. Y claramente no nos va a poner a probarnos inmediatamente porque sabe que nos vamos a devolver. ¿Amén? Nos va a dar un tiempito para que nosotros realmente podamos conocer y entender más de su poder, de su fidelidad para con nosotros. Pero después claramente va a venir más exigencias, ¿verdad? No, se nos va a exigir más. Entonces dice que no lo llevó por ahí porque sabía que Israel claramente no iba a querer entrar en guerra. ¿Amén? Preferirían volver otra vez a Egipto, a Misraín, a Egipto. Por lo tanto, él dice, vamos a llevarlos por otro camino para que la guerra no les llegue tan rápido. Pero la guerra va a venir. Van a tener que pelear. ¿Amén? Nosotros, para ser redimidos, no participamos en nada. Pero después que somos redimidos, entonces tenemos que pelear la batalla. ¿Amén? Eso sí está para todos lo mismo. Luego dice, así pues Elohim desvió al pueblo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo, y los hijos de Israel subieron pertrechados de la tierra de Egipto. O sea, subieron protegidos y también organizados, ¿verdad? Moisés tomó consigo los huesos de José, pues éste había hecho jurar solemnemente a los hijos de Israel, diciendo, de cierto Elohim os visitará, y llevaréis mis huesos de aquí con vosotros. ¿Amén? Y aquí claramente lo que se revela es cómo la fe, la emuná de Joseph, claramente, y la revelación, porque fue la nebuá, el espíritu de profecía, lo que le dio la certeza de que el Eterno visitaría a Israel, porque había una promesa hecha a Abraham, ¿verdad? De que el pueblo sería esclavizado, pero luego de un tiempo el Eterno los sacaría de aquí con brazo fuerte. Amén. Entonces, por lo tanto, José creyó, y porque creyó, sus huesos fueron llevados de Egipto hasta la tierra prometida. Entonces, de esto trata el Evangelio, es de fe. ¿Creo o no creo? El Padre se va a hacer todo lo posible para demostrarnos su fidelidad, su poder. Amén. Para que nosotros tengamos esa confianza y esa esperanza de que Él cumple lo que promete y de que Él va a hacer lo que ha dicho que va a hacer. Amén. Por lo tanto, de ahí dependerá la fe de cada uno de nosotros. Si nos aferramos a esa esperanza, si nos aferramos a esa fidelidad, o dejamos que las circunstancias de la vida nos hagan incrédulos y al final terminemos apartándonos de lo que el Eterno nos ha prometido. Amén. Entonces, ¿para qué estudiamos la Escritura? Para fortalecer la fe, para entender, esto que está aquí, claramente, ¿qué viene a decirle a una persona que está leyendo la Escritura? Elohim es fiel y es poderoso para cumplir lo que promete. No hay forma de que algo impida de que él pueda cumplir lo que promete. ¿Amén? Por eso nos dice más adelante, la Escritura dice que él no es hijo de hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. Lo que él ha prometido lo cumple si nosotros también claramente nos aferramos a esa promesa. Amén. Entonces dice que el 20 dice, luego partieron de Sucot y acamparon en Etam, al extremo del desierto. ¿Ven? Ya lo llevó
los fue guiando hasta el punto que ya llegaron a la parte de, que ya van a entrar a la parte desértica, que claramente lo que nos viene a decir es que, ¿qué representa el desierto? Necesidad. Porque en el desierto no hay nada. ¿Amén? Y el Eterno tiene que llevarnos al desierto. ¿Y para qué tiene que llevarnos al desierto? Para que aprendamos a confiar en Él, para que veamos sus obras. Amén. Para que veamos cómo Él suple nuestras necesidades y cómo Él nos guarda y cómo Él nos protege. Amén. Porque si no tenemos, recordemos algo, si nosotros no aprendemos a confiar en Él, la fe no nos lleva a ninguna parte. Porque la fe depende de la confianza que nosotros tenemos en nuestro Padre. Si yo no confío en Elohim, si yo no confío en nuestro Padre, no voy a caminar, porque no voy a creer. Pero si yo confío en Él, entonces claramente voy a tener fuerzas para seguir esperando y seguir caminando y seguir creyendo que voy a tener lo que se me promete. Amén. Y dice que los llevó al desierto. El 21 dice, y Yahweh marchaba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que caminaran de día y de noche. O sea, una vez que salimos de la esclavitud, ya no hay forma de detenerse uno a mirar para atrás, ¿verdad? Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni la columna de fuego durante la noche. ¿Qué nos indica esto? Que así como se revela la fidelidad de Elohim para con Israel en el desierto o en su caminar, así Él nos da su espíritu. Y el espíritu nunca se apartará de nosotros mientras nosotros no apaguemos el espíritu. El Espíritu del Eterno siempre estará con nosotros para guiarnos, para consolarnos, para fortalecernos, para ayudarnos. Mientras nosotros realmente confiemos en Él y le obedezcamos. Amén. Así que una de las cosas que podemos ver claramente es que una vez que somos redimidos, no somos dejados a la deriva. Como pasó con Israel, una vez que pasa ya al desierto y recibe la Torá, dice Moisés que cada quien hizo como quiso, ¿verdad? Porque así fue la rebelión de ellos, tristemente. Ya fue en el tiempo en que se rebelaron, que ya no quisieron creer, que ya decidieron hacer. La redención no es para que nosotros hagamos lo que queramos. Dice la Escritura de que cuando habla de que la carne y el espíritu se oponen, ¿para qué? ¿Por qué se oponen la carne y el espíritu? Para que no hagamos lo que querramos. Fíjate bien. O sea, la carne nos jala para acá y el espíritu nos jala para allí. Así que tenemos que obedecer a alguien. A alguien vamos a tener que seguir. O seguimos el deseo de la carne o seguimos la guianza del espíritu. Pero no podemos hacer nuestra propia voluntad. Amén. Así que una de las cosas que vamos aprendiendo de todo esto es que la fe, eso de la gracia que tanto se habla y tanto se predica, hay que saberla entender. La gracia no es la libertad para yo hacer lo que yo me dé la gana o para yo vivir la fe como yo quiera. No. Una vez que somos redimidos, empezamos a entrar en la instrucción del Eterno. ¿Qué es lo que quiere que hagamos? ¿Por dónde tenemos que ir? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bien lo dice el libro de Efesios, creo que es, ¿verdad? Dice que somos salvos por gracia para hacer las obras que Él preparó de antemano, para que nosotros caminásemos por esas obras. O sea, hay unas marcas que hay que seguir. Amén. Hay unas marcas que hay que ir encontrando en el camino para saber cuál es el camino que tengo que tomar. Amén. Y no es hacer lo que yo pienso. Tristemente hoy en día el evangelio que uno ve, y hasta nosotros mismos, hasta yo mismo, hasta hace un tiempo atrás, también no tenía mucho conocimiento y entendimiento de que la fe era algo que yo tengo que buscar ser instruido. Yo tengo que conocer la instrucción. ¿Qué es lo que realmente el Eterno me pide que haga? ¿Y qué es lo que Él espera que yo haga? Amén. Y que la fe no es, ya soy salvo y ya puedo hacer lo que quiera, que ya soy salvo. ¿Amén? No, realmente una vez que Él nos redime,
tenemos que venir a la instrucción. El problema es que tristemente se nos ha acostumbrado de que otros son los que estudian y otros son los que me dicen qué es lo bueno para mí, qué es lo mejor para mí, qué es la bendición que me espera y todo el cuento que me pueden echar. Pero yo realmente, ¿cómo sé si eso que enseña una persona, cómo una persona que me escucha puede saber si esto que estoy hablando yo es conforme a la verdad o no? ¿Amén? Si no conocemos la Escritura, si no leemos la Escritura. ¿Amén? Y no leer solamente el Nuevo Pacto, la vida del Mesías y las obras que hizo. Es leer desde mucho antes, porque claramente, ¿por qué vino el Mesías? Porque estaba prometido. ¿Y dónde estaba prometido? En los escritos del primer pacto, en los profetas del primer pacto. Ellos fueron los que anunciaron las cosas que... Y la redención de Israel de Egipto es la que viene a revelarnos el mismo conocimiento y entendimiento de lo que es nuestra redención de la esclavitud del pecado. Amén. Así que esto, como hablamos hace rato, es necesario estarlo recalcando y recalcando en nuestra mente, porque si no lo recalcamos, fácilmente se nos olvida y entramos en una costumbre de repetir cosas, de reunirnos, de tomar café, de hablar de cosas bonitas, pero en realidad perdemos de vista lo más importante. Cada quien, mi hermano, tiene que recordar el conocimiento y buscar el entendimiento, porque eso al final al cabo es lo que te va a sostener. Lo que yo conozco, lo que yo entiendo, lo que yo confío, es lo que me va a sostener. Pero lo que me sostiene a mí no lo va a sostener a usted, si usted no lo tiene. Amén. Así que claramente el Eterno levanta a sus siervos y derrama de sus dones para que todos seamos edificados. Pero todos tenemos que hacer la tarea, porque la batalla para alcanzar la promesa, cada uno tiene que librarla. Por eso cuando Pablo habla de la armadura, ¿verdad? Y del escudo y de la espada, y habla de todas esas cosas que habla él en forma de un soldado para la guerra, no lo habla solamente para los líderes, lo habla para todos los creyentes. Todo creyente tiene que saber que realmente va a tener que pelear su propia batalla. Y si no se prepara, pues fácilmente va a tener muchos problemas. Amén. Ahora, también está claro en esta porción escritural de que el Eterno es fiel. Nunca nos va a abandonar. Amén. ¿Que va a dejar que pasemos por cosas difíciles? Sí. Porque ir por el desierto no es fácil. Amén. Porque no llevas comida, no llevas agua, no llevas nada. Pero tienes que confiar de que el Eterno te lo va a proveer. Amén. Y recuerde que lo más importante es que todo es para la gloria de Elohim. Nuestra vida, una cosa que a veces no se entiende bien, es para qué nos redimió el Eterno. No solamente para salvarnos y darnos la vida eterna, sino para glorificarse en nosotros, para que a través de nosotros Él reciba gloria, para que nosotros podamos honrarle. Amén. Ese es el propósito nuestro. No solamente caminamos buscando la salvación, sino que al buscar la salvación glorificamos al Padre. O sea, la gente que nos ve, la gente que nos escucha, va a poder comprender, entender por qué somos como somos y por qué y para qué somos. ¿Amén? Por eso es la vida del creyente, por más que uno quiera, ya no va a ser normal la vida que antes teníamos, lo que antes hablábamos, lo que antes nos preocupaba, lo que antes nos afanaba. No puede ser igual, porque entonces ¿dónde está el cambio? Si hemos sido redimidos, ¿dónde está el cambio? Pero es algo que cada quien tiene que experimentar, algo que cada quien tiene que ir conociendo. Amén. Vamos a dejarlo allí. Voy a parar por aquí. Oremos para primeramente terminar con esta porción. Amantísimo Padre, Elohim Todopoderoso eres tú. Gracias te damos, Padre amado, por esta oportunidad, Señor, por este Shabbat, por este tiempo en que nos hemos congregado, Padre eterno,
Gracias por la porción escritural que hemos podido leer, por el entendimiento que nos das. Padre eterno, sabemos que aún hay muchas cosas más que tú, Señor, nos puedes revelar a través de la Escritura. Que seas tú, Señor, dándonos revelación y entendimiento a cada uno, Señor, de los que estamos aquí presentes, como los que oirán, Señor, la enseñanza por medio de las redes, por nuestros hermanos que no pudieron venir. Padre eterno, que seas tú despertando en nosotros esa hambre y esa sed de justicia, esa hambre y esa sed de tu verdad, del conocimiento tuyo y del Cordero Santo. Padre amado, gracias. Gracias porque eres tú, Señor, el que nos has redimido para guiarnos hacia el galardón de la vida eterna. Ayúdanos, Señor, danos entendimiento y conocimiento cada día más, por la gracia y en el de tu Hijo amado, de nuestro Señor Nazaret, y por el poder de tu Espíritu. Amén, Señor. Amén.